Imagina que un día, después de haberlo dado todo por una relación, te das cuenta de que todo lo que creías que era tuyo, lo has perdido en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué haces cuando la traición se convierte en una llama que consume todo lo que alguna vez amaste? Eso es exactamente lo que le pasó a Kazu. Y no solo lo vivió, lo convirtió en arte. Gustavo Adolfo Infante y su compañera estaban sentados, como de costumbre, listos para analizar lo que sucedía en el mundo del espectáculo. Pero hoy algo era diferente. La canción de Kazu, La Cueva, estaba sacudiendo las emociones de todos, y sus palabras resonaban como un eco de desamor y despedida. Sin previo aviso, Gustavo se inclinó hacia adelante y lanzó la primera bomba. ¿Cómo pueden comparar esto con lo que hizo Shakira? Su tono de voz era desafiante, como si estuviera dispuesto a reventar una burbuja de expectativas. Shakira, con su estilo explosivo, nos dejó una marca imborrable. Pero Kazu, con su nueva canción, no está aquí para competir. Ella no arremete contra su ex, no hay gritos ni acusaciones, su dolor se refleja de una manera mucho más profunda, casi filosófica. Y eso, amigos, es lo que la hace especial. Mientras su compañera asentía, señalando cómo la sutileza de Kazu se podía percibir en cada verso, Gustavo seguía dando vueltas al tema. Miren, Kazu lo ha vivido de otra forma. Con Nodal no hubo explosiones mediáticas, no hubo una Shakira con sus himnos. Pero sí hubo una ruptura. Y su dolor, ese dolor no necesitaba ser cantado de manera ruda. En vez de eso, Kazu ha transformado todo eso en una obra de arte, con una canción que nos lleva a las entrañas de su alma. A medida que la conversación tomaba fuerza, Gustavo comenzó a analizar más a fondo el mensaje de la canción. La Cueva, con su video de una casa incendiada, representaba más que una simple ruptura, era la destrucción de lo que una vez fue un hogar, un futuro compartido. Pero lo que realmente impactaba era cómo Kazu no solo hablaba de su ruptura con Nodal, sino de algo mucho más universal, la sensación de que todo lo que construiste se deshace en un instante, dejando solo cenizas. ¿Qué vas a hacer cuando la nostalgia no la tape una mujer?, recitó Gustavo, dejando que las palabras flotaran en el aire. Es que es brutal. La canción lo dice todo. Kazu no solo sufrió la pérdida de su relación, sino que tuvo que lidiar con el mundo entero observando su dolor. Mientras todo eso ocurría, Nodal ya estaba en su siguiente capítulo, mientras Kazu se quedó en la cueva de su propio duelo, con las cicatrices de lo que había sido. La tensión aumentó cuando Gustavo comparó el dolor de Kazu con el de Shakira. Shakira no nos acostumbró solo a sus canciones, nos acostumbró a cómo manejó la infidelidad. Nos dejó canciones que hablaban de venganza, de poder, de transformación. Kazu, en cambio, es más sutil. Más reservada, más digna. No necesita atacar a nadie, no necesita gritar, su dolor lo canta con calma, con poesía, dijo. Y eso es lo que la hace única, concluyó su compañera. Kazu no ha caído en la trampa de la confrontación pública. Ella ha decidido ser más sutil, más elegante. Y, aunque no sea tan ruda como Shakira, cada uno tiene su manera de procesar el dolor. Gustavo sonrió, reconociendo la verdad en las palabras de su compañera. Sí, claro, respondió. Y es que, al final del día, la historia de Kazu y la de Shakira son diferentes. Cada una tiene su propio camino, sus propias cicatrices y, por supuesto, su propia forma de sanar. Así, mientras la conversación seguía, ambos se dieron cuenta de que el arte siempre encuentra la forma de salir a la luz, ya sea con furia o con calma, pero siempre dejando una huella imborrable. Y, La Cueva, aunque menos escandalosa, había tocado un acorde tan profundo que se sentía en el alma. Suscríbete para enterarte el primero de todas las noticias de Nodal y Gustavo Adolfo. El silencio en la sala era palpable mientras la última palabra de Gustavo Adolfo Infante flotaba en el aire. La comparación entre Shakira y Kazu había dejado a todos pensativos. No era solo una crítica o una reflexión sobre las canciones, era un choque de dos universos completamente distintos, cada uno con su propio peso, con su propia historia de dolor y redención. Gustavo,
siempre tan seguro de sí mismo. Estaba claro, lo que nos está mostrando Kazu no es solo una canción. Es la herida abierta de una mujer que no necesita gritar para que su dolor se escuche. Y eso, amigos, es lo que la hace aún más poderosa. Su mirada recorrió a la cámara, buscando conectar con esa audiencia que, como él, estaba atrapada entre las emociones que Kazu había destapado. Porque, en el fondo, todos sabemos lo que significa perder algo tan grande como una relación, ¿verdad?, continuó Gustavo, como si hablara directamente con aquellos que lo escuchaban. Pero no todos tenemos el valor de mostrar ese dolor de una manera tan vulnerable, tan real, tan humana. Kazu no está vendiendo venganza ni espectáculo, está vendiendo su verdad. Y es ahí donde todos nos encontramos. La cámara se acercó un poco más mientras la compañera de Gustavo intervenía con suavidad, pero con firmeza. Es que, además, el video de la canción, es como si la casa misma fuera un símbolo de lo que Kazu perdió. El fuego no es solo el final de una relación, es el final de un ciclo. La vida que creías que tenías. Lo que alguna vez fue sólido, ahora se convierte en cenizas. Pero lo más fuerte es como Kazu no necesita explotar el dolor, simplemente lo transforma en algo que te llega al corazón. Gustavo la miró, como si estuviera apreciando la forma en que su compañera interpretaba la obra de Kazu. Exacto, dijo, sus palabras más pausadas. Y, lo que más impacta, es que está hablando de algo que todos entendemos, pero pocos se atreven a expresar, lo que haces con lo que te queda después de la tormenta. ¿Vas a quedarte atrapado en la nostalgia, esperando que alguien te saque de la cueva? ¿O vas a salir, aunque sea dolorosamente, a reconstruir lo que queda de ti? La tensión en la habitación aumentaba. La audiencia, que en principio podía haber estado simplemente escuchando, ahora estaba completamente atrapada por la narrativa que se estaba tejiendo. Porque, al final, continuó Gustavo, su tono ahora mucho más grave, todos podemos identificarnos con esas palabras. Todos hemos estado en un lugar donde las cosas se desmoronaron, donde el mundo entero parecía haberse derrumbado. Y la pregunta es, ¿qué haces cuando ya no hay nada más que te quede sino tu propio reflejo en el espejo roto? Y entonces, de repente, un cambio de enfoque. Gustavo miró a la cámara como si estuviera haciendo una confesión personal, un secreto que nadie más había notado. Pero lo más impactante no es solo lo que Kazu está cantando, sino lo que no está diciendo. Piensen en esto, en un momento donde todos esperábamos que estallara, Kazu toma el camino contrario. Mientras otros convierten su dolor en espectáculo, ella decide guardarse las piezas rotas y transformarlas en algo más grande, su música. Y eso, amigos, es algo que muy pocos logran. Una pausa dramática. Y ahora, nos toca a nosotros hacer lo mismo. ¿Cómo convertimos nuestro propio dolor en algo que trascienda? ¿Cómo convertimos las cenizas de nuestra vida en algo que ilumine nuestro camino? Eso es lo que Kazu nos está enseñando, sin que nos demos cuenta. La compañera de Gustavo, visiblemente conmovida, añadió, es tan difícil mostrar vulnerabilidad, es tan difícil ser honesto con el mundo sobre lo que te duele, pero Kazu lo está haciendo de una manera tan sutil que, casi sin darnos cuenta, nos está llevando de la mano a través de su propia sanación. Y en eso, hay una lección profunda. La conversación se estaba convirtiendo en algo más que una simple crítica de música. Estaba tocando temas universales, cuestiones de corazón, de relaciones rotas, de pérdidas, de superación personal. Los espectadores, que estaban viendo el programa, no podían evitar sentirse parte de esa historia. Estaban, de alguna manera, caminando junto a Kazu a través de la cueva, entendiendo el dolor, pero también viendo la luz al final del túnel. Y esto, dijo Gustavo, señalando la cámara con énfasis, es lo que hace que Kazu sea tan relevante hoy. No está luchando por ser la nueva Shakira, no. Ella está luchando por ser la mejor versión de sí misma. Y eso, amigos míos, es lo que la hace única. La historia de Kazu seguía creciendo, trascendiendo las palabras de Gustavo. Cada frase, cada reflexión, se impregnaba en la mente de todos los que veían el programa.
Kazu no solo había creado una canción, había creado un puente entre su alma y la nuestra. Y lo había hecho de la forma más genuina posible. La historia estaba lejos de terminar. La cámara se quedó fija en la expresión pensativa de Gustavo Adolfo Infante. Sus palabras resonaban en la mente de todos, pero lo que venía a continuación cambiaría la perspectiva por completo. Y aquí está lo que nadie se atreve a decir, dijo Gustavo, su tono ahora mucho más grave, cargado de suspenso. El verdadero poder de Kazu no radica en el fuego, no en la destrucción de la casa. El verdadero poder está en lo que sucede después del desastre. En cómo te reconstruyes. Porque, vamos a ser sinceros, ¿quién puede decir que nunca ha estado en esa cueva? La sala parecía quedar en silencio. Cada palabra que pronunciaba estaba cargada de significado, de una verdad que pocos querían enfrentar. Todos hemos estado allí, en lo más profundo de nuestra tristeza, rodeados de escombros de lo que un día fue. Y Kazu, ella nos está invitando a mirar ese dolor directamente a los ojos y salir de allí. Porque no basta con llorar, con lamentarse. Lo que realmente importa es cómo te reconstruyes. Cómo tomas esos escombros y, sin prisa, pero con determinación, empiezas a crear algo nuevo. Las palabras de Gustavo se clavaban como flechas, cada una apuntando directo al corazón de los que lo escuchaban. Había algo en el aire, algo que envolvía a todos los presentes, algo que les decía que lo que Kazu había hecho no era solo una canción. Era un grito de liberación. Y lo que es aún más impactante, continuó, casi susurrando, es que Kazu no ha hecho esto sola. No está luchando solo por ella, está luchando por todos nosotros. Cada uno de nosotros que ha sentido el peso de una traición, de una pérdida. Cada uno de nosotros que ha tenido que enfrentarse a la vida sin una guía clara. Ella no está diciendo, mírenme, está diciendo, miremos juntos, punto. Su compañera lo miró fijamente, casi con una mezcla de admiración y respeto. «Es que es eso, Gustavo», intervino con voz suave pero firme. «La gente no entiende lo que está pasando aquí. No se trata de un simple duelo o una canción de despecho. Se trata de una mujer que ha tomado su dolor, lo ha transformado y lo ha entregado al mundo para que todos podamos sanar un poco con ella. ¿Qué artista hace eso hoy en día? ¿Quién se atreve a ser tan vulnerable?». La cámara cortó brevemente a una toma de Kazu en el video musical, sus ojos reflejando una tristeza profunda, pero también una fuerza imparable. «Miren esto», dijo Gustavo, señalando la pantalla. «Este es el momento en que el fuego consume todo lo que alguna vez fue. Pero, ¿y después? ¿Qué sucede cuando todo se consume y las cenizas quedan? Eso es lo que Kazu nos está mostrando, el poder de renacer. El fuego purificador que te obliga a cambiar, a evolucionar». Y entonces, como si todo se hubiera alineado en el universo, la compañera de Gustavo soltó una frase que dejó a todos boquiabiertos. Lo más sorprendente de todo esto es que Kazu ni siquiera necesita palabras agresivas para contar su historia. Ella no hace falta que grite. Su mensaje llega con sutileza, con una letra que es tan cruda como poderosa. Y es ahí donde está la magia. Está dejando que el dolor hable por sí mismo. La cámara, que había estado capturando cada emoción en sus rostros, pasó a una toma de la letra de la canción, palabras que retumbaban como una avalancha. ¿Y qué vas a hacer al amanecer, cuando la nostalgia no la tapes con placer? Gustavo dejó que la letra flotara en el aire por un momento, antes de agregar, esto no es solo una canción. Es una advertencia. Todos hemos vivido la nostalgia, ese sentimiento pesado que te atrapa cuando más lo necesitas evitar. Pero lo que Kazu nos dice aquí es que no hay forma de taparlo. El amanecer llegará, la verdad saldrá a la luz y lo que haga con eso dependerá de nosotros. ¿Vas a seguir en la oscuridad, esperando que todo se resuelva por sí mismo? ¿O vas a salir de esa cueva? Un silencio sepulcral envolvió el estudio. La pregunta flotaba, suspendida en el aire, esperando respuestas. Todos estaban pensando lo mismo, ¿qué haríamos si estuviéramos en los zapatos de Kazu?
La cámara volvió a enfocarse en Gustavo, quien parecía más reflexivo que nunca. Y ahí está la verdadera fuerza de Kazu. No solo está superando su dolor, está desafiando a todos a hacer lo mismo. Nos está pidiendo que enfrentemos nuestras propias cuevas. Que salgamos de la oscuridad, aunque sea doloroso. Porque solo entonces, cuando miramos de frente a nuestro dolor, es cuando realmente sanamos. Y así, en ese preciso momento, la historia de Kazu no era solo la historia de una ruptura, ni de una canción más. Era un testamento de lo que significa renacer, de lo que significa tomar el control del propio destino, de lo que significa ser valiente en medio del caos. La audiencia, que había estado cautiva desde el primer momento, ahora entendía. No era solo música, no era solo entretenimiento. Era una lección de vida que Kazu, sin proponérselo, estaba compartiendo con el mundo. Y la pregunta seguía en el aire: ¿estás listo para salir de tu propia cueva? Suscríbete para enterarte el primero de todas las noticias de Nodal y Gustavo Adolfo. El silencio después de esa última pregunta era palpable. Todos en el estudio seguían procesando las palabras de Gustavo. Había algo en el aire que no se podía negar. El poder de la música de Kazu no solo estaba en la letra, ni en la fuerza de su voz, sino en cómo lograba conectar con cada persona que la escuchaba. Y lo que Gustavo acababa de decir parecía abrir una puerta, un camino que muchos temían recorrer. Lo que Kazu está haciendo con la cueva, continuó su compañera, es algo que muy pocos logran hacer, está canalizando el dolor de una ruptura para crear algo mucho más grande. Algo que no solo resuena en su historia, sino en la de todos nosotros. Es como si hubiera transformado el veneno en antídoto. Gustavo asintió con la cabeza, sus ojos fijos en la pantalla donde la letra de la canción seguía marcando el ritmo de la conversación. Eso es lo que la hace tan poderosa. Ella no está pidiendo compasión. No está buscando que la sintamos mal por ella. Lo que está pidiendo es que la veamos como una mujer que, a pesar de todo lo que ha pasado, no ha caído. Sigue de pie. Y más aún, ha creado algo hermoso con el dolor. Es una guerrera, una artista que no necesita gritar para que todos la escuchen. El estudio parecía haber cobrado otra energía. Cada palabra de Gustavo se sentía como un latido del corazón. Las imágenes de la canción, de la casa incendiada y el fuego purificador, pasaban por la mente de todos, como si no pudieran escapar de ellas. Esa imagen del fuego, la destrucción y la reconstrucción, era tan poderosa como la historia de cada uno de ellos. ¿Y sabes qué es lo que realmente distingue a Kazu?, preguntó la compañera, con una sonrisa que delataba una comprensión profunda. Su habilidad para ser vulnerable sin perder su dignidad. Porque mucha gente, cuando está dolida, se pierde en la rabia, se pierde en el rencor. Pero Kazu, ella no necesita eso. Ella sabe que el dolor es parte del proceso, pero no se queda ahí. Se permite sentir, pero no se deja consumir. La cámara hizo un zoom en la letra de La Cueva, donde Kazu canta. ¿Y cómo ibas a ver, que ibas a romper, todo lo que iba a tu paso? Gustavo suspiró, mirando la pantalla como si la letra fuera una verdad universal que se debía entender. Ahí está la clave. Esa es la gran lección. No es solo una canción sobre el desamor, es sobre cómo las decisiones de uno pueden arrastrar a otros, cómo el egoísmo y la indiferencia pueden destruirlo todo. Pero también es una reflexión sobre cómo, después del desastre, hay algo nuevo que puede surgir. Hay vida después de todo lo que nos quema. Su compañera añadió, y lo bonito es que no es necesario hacer todo a la vista del mundo. Cada uno tiene su propia forma de sanar. Mientras que Shakira lo expresó a través de su lucha directa, Kazu ha decidido hacerlo de una manera más introspectiva, más sutil, pero igualmente poderosa. Y tal vez eso es lo que más impacta de La Cueva, el hecho de que te invita a reflexionar sobre tus propios sentimientos, a enfrentarlos sin prisa, sin presiones. Gustavo se apoyó en su silla, mirando a la cámara, como si cada espectador estuviera a punto de hacer una revelación personal. Lo que realmente me sorprende es que Kazu no necesita exponerlo todo.
ella no ha caído en la trampa de usar la rabia como su principal motor. En lugar de eso, ha tomado el control de su narrativa y ha creado una obra de arte que habla por sí sola. De repente, la cámara hizo una toma del video de la cueva, donde Kazu, entre las llamas y la oscuridad, se mantenía firme, desafiando la tormenta que se desataba a su alrededor. Este momento, dijo Gustavo, señalando la pantalla, es lo que todos necesitamos recordar. Las pruebas, el sufrimiento, las rupturas, todo eso nos cambia. Pero también nos ofrece una oportunidad de salir renovados. No es el final, es solo una nueva forma de empezar. El tono de la conversación cambió nuevamente. Se había transformado en algo más que una crítica o una simple observación sobre una canción. Estaba tomando forma como una reflexión colectiva sobre lo que significa sanar, sobre cómo cada uno de nosotros lidia con el dolor y la traición. Y la lección estaba clara, no importa cuán oscuro parezca el camino, siempre hay una forma de salir. La última parte de la letra resonaba en el estudio, casi como un eco lejano que se aferraba a cada palabra. Volver, volver, volver no se va a poder. Gustavo miró a su compañera y, con una sonrisa cómplice, concluyó, lo increíble de todo esto es que, aunque la canción nos hable de la imposibilidad de volver atrás, Kazu nos está diciendo que lo que realmente importa es hacia dónde vamos después. No se trata de lo que perdimos, sino de lo que decidimos hacer con lo que queda. Y con esa última reflexión, el video terminó. Pero lo que había quedado atrás era mucho más que un análisis sobre la música. Era una reflexión profunda sobre el dolor, la resiliencia y, sobre todo, la importancia de ser auténtico frente a la adversidad. La audiencia quedó en silencio, procesando todo lo que había escuchado. Quizás muchos no habían esperado una historia de renacimiento cuando presionaron play, pero al final, todos sabían que algo había cambiado dentro de ellos. Porque a veces, el mayor fuego no es el que quema, sino el que nos ilumina para seguir adelante.